Entonces, en el año de 2007, André Green acepta la invitación para venir al CIES, lo cual realmente muy importante, y ahí fue Yolanda, ¿verdad? Yolanda, que fue un intermediario ahí, Yolanda. Tienes I. Aguilar, Entonces yo creo que psicoanalista. sí, formada en la APM, ella fue un elemento muy importante para este trámite y de que André Green aceptara venir acá a México, específicamente al Colegio Internacional de Educación Superior. Bueno, y entonces, ¿por qué se llama el pensamiento contemporáneo? Y una manera de explicarlo sería que son las propuestas para pensar lo borderline o lo limítrofe o las estructuras no neuróticas. Dentro de ello podríamos pensar las formas narcisistas que va a proponer André Green, la psicosomática o los desórdenes de la autoconservación, como le llama en un momento dado, que tiene que ver con las perturbaciones de la conducta, de las conductas alimentarias o con las toxicomanías, por ejemplo. En un inicio, él aproxima el cambio que hace, el giro que hace Freud en 1920 como importante, ¿no? Y lo analiza. Cómo el aparato psíquico en un inicio se rige por el principio de placer y el principio de realidad con la representación inconsciente. Pero como estos datos ya son conocidos, pero él lo aborda de una manera para introducir su propuesta, como la reacción terapéutica negativa o como los sueños de angustia o los que fracasaban ante el éxito, pues fueron llevando a plantear que no siempre el aparato psíquico funcionaba en base al principio del placer. Y entonces comenta cómo Freud hace varios intentos. Uno sería el de introducir el narcisismo para explicar, ¿no? Estas reacciones terapéuticas negativas. También otra aproximación fue la compulsión a la repetición. Otro intento que hace Freud es la pulsión de muerte, que acá es uno de los conceptos que va a trabajar André Green muy de cerca. Y también dice que hace el cambio Freud de lo que era la representación inconsciente en la primera tópica y ahora va a hablar de la emoción pulsional, que se adjudicaría al ello. Y uno de los planteamientos es que el ello no tiene representación. Estos son como ejes. ¿Sí? El ello no tiene representación. Entonces, de ahí, y que el yo va a nacer a partir del ello. Todo esto vamos a ir viéndolo durante el seminario. Esta es una introducción general para pensar por qué pensamiento contemporáneo y dónde están las aportaciones para pensar esta clínica de las estructuras no neuróticas, ¿no? Que en uno de los artículos dice que prefiere llamar limítrofe o borderline. André Green es muy interesante porque definitivamente siempre está en un diálogo con Freud. Es increíble cómo todo el tiempo estamos leyendo a André Green y estamos con Freud permanentemente. Cómo él va a continuar, André Green, el estudio del narcisismo y lo va a ir articulando con la pulsión de muerte, que ya es el planteamiento de la segunda tópica de Freud. Va a ir analizando críticamente lo que es el papel del afecto, tiene todo un trabajo que se llama el discurso vivo, donde analiza todo detenidamente cómo va trabajando Freud en su obra, el afecto. También el ello, el pensamiento, las formas de pensamiento, es todo un tema muy importante en esta clínica para trabajar las formas narcisistas, los borderline, limítrofe o las no neurosis. Todo lo que vamos a revisar es su curso que dio en México, y de 3 conferencias que dio. Él escribe así textualmente, dice, en más allá del principio del placer, va a insistir sobre los fracasos del principio de placer al inicio de la vida. Y es justamente en esos casos en donde vamos a ver que la rememoración no es posible, porque los traumatismos aparecen antes de la instalación del lenguaje, y que la repetición compulsiva es uno de los raros medios de defensa que la psique pone en acción. Entonces, lo que hay que recordar es que Freud se ve obligado a reconocer en 1920 que el principio de placer no triunfa de manera eterna. Antes tratamos de explicarnos que encontraba siempre una manera de satisfacerse
no en la realidad cuando ésta se lo prohibía, pero sí en todas las formaciones del inconsciente, en los sueños, las fantasías, los lapsus, los actos fallidos e incluso en las transferencias. Así, había vías de escape a través de las cuales se observa que el deseo inconsciente y el principio de placer estaban siempre presentes y que había momentos en los que podía manifestarse. Ahora bien, justamente después de 1920, Freud va a verse obligado a reconocer que no es este siempre el caso. Y es ahí donde va a entrar la propuesta de André Green. ¿Qué ocurre en el aparato psíquico, en la actividad psíquica primaria? Entonces, Green va a hablar de la actividad psíquica primaria y me parece importante también destacar que Winnicott va a hablar del desarrollo emocional primitivo. O sea, lo que les interesa Winnicott, Green, Pierre Aulanier, es hablar de eso primitivo, de eso primario, con Aulanier sería de eso originario. Entonces, Winnicott va a hablar de los pacientes. Entonces, ¿qué hace Winnicott? Primero, Winnicott se interesa por los bebés se enfermaban. Y después eso se fue transformando vio algunos psicóticos en la guerra y después se fue transformando en los no psicóticos que después llamará también limítrofe o borderline. André Green lo llama no neuróticos. Incluyo a Kember porque André Green en su libro de locuras privadas, en su trabajo sobre los borderline, incluye a Kember, incluye el pensamiento, las ideas de Kember. Entonces por eso también Kember que habla de los borderline. Cuando hablamos de lo borderline, lo limítrofe, hay conceptos como el vacío, lo habla Winnicott, Green, o se habla de núcleo psicótico, o de lo negativo, que es un concepto que va a trabajar de manera muy importante Green con Freud, y algo reconoce de Winnicott, porque Winnicott también trabaja lo negativo, y lo blanco. Lo blanco es una aportación de Green. Entonces, conceptos de Freud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la noción de Freud, que siempre ha quedado como, ¿no? Como muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa en la represión primaria? El tema de la desmentida en Freud, de la decisión del yo, la pulsión de muerte que Green la toma de manera central. Bueno, aquí puse el núcleo melancólico. La lectura de Freud, podríamos hablar de muchos núcleos, pero podríamos pensar un núcleo melancólico de Freud. Bueno, y Klein, la transferencia, por ejemplo, pues de Klein hace un cambio en la transferencia, que no solo tiene que ver con, eso no lo toma Green, pero me parece importante señalar la transferencia, el cambio en la transferencia que hace Klein, cuando no solo se hace hacia al analista, sino también cuando ve a Rita, de 2 años y pico, 2 años, 9 meses, la transferencia también se hace en todo el consultorio, como si fuera el cuerpo de la madre. Entonces, este cambio, ¿no? de la transferencia hacia el analista, la transferencia a todo lo que tenía que ser, que Winnicott llamará el marco, André Green pues le llama también la estructura en cuadrante. Bueno, estos son conceptos, le estoy dando así como salpicados de conceptos. Bueno, de Klein, el cuerpo fragmentado lo va a tomar Lacan, digo, son conceptos, o la posición esquizoparanoide. Klein va a manejar, todos sabemos, que hay un núcleo psicótico y que hay un bebé. Winnicott en el año de 1945, con el desarrollo emocional primitivo, va a trabajar la represión primaria. No lo dice así, pero sí ya en su trabajo, por ejemplo, en la teoría de los progenitores, menciona como que esto tiene que ver con la represión primaria. Habla del sostén de la pareja de crianza, la psique de la madre es la que se encarga del caos, la mente del bebé de las fallas de la madre ambiente. Entonces, Winnicott va a hablar de un vacío existencial diferente al vacío del derrumbe, en esta clínica que habla del miedo al derrumbe. Plantea que no hay un bebé, sino una pareja de crianza. Y Green plantea que la pulsión es la matriz del sujeto. Entonces, Green está colocado en la pulsión y está con Freud de esta manera muy cercano. Y él entonces dice, no se trata de las corrientes teóricas que quieren hablar de la pulsión o los que dicen no, se trata de relaciones de objeto. Dice no, se trata del par pulsión-objeto y lo va trabajando. Y entonces tampoco se trata solo de trabajar lo intrapsíquico o nada más lo intersubjetivo, se trata de ambos, de lo intrapsíquico y de lo intersubjetivo. Sus autores que André Green menciona, se llama la teoría de la representación generalizada. Va a marcar su diferencia con Lacan, de entrada. ¿Sí? Si para Lacan es el significante en la palabra, Green va a trabajar con lo heterogéneo.
desde la constitución del aparato psíquico y cómo funciona. Cómo se constituye el aparato y cómo funciona tiene que ver con la heterogeneidad siempre. Entonces, por ejemplo, Lacan va a hacer el planteamiento de que la fundadora es la estructura simbólica y lo toma de Lévi-Strauss, o sea, el bebé nace en una estructura simbólica. Y no, André Green va a explicar que al inicio es el acto, el pensamiento del acto, ese es el inicio. Entonces ahí ya va marcando, con Lacan, lo que toma de Lacan, por ahí lo menciona, es lo real, simbólico, imaginario, pero de entrada marca su diferencia, ¿no? Sus diferencias con Lacan. De hecho, dice que Lacan no toma en cuenta el afecto y él hace todo un estudio del afecto e incluye el afecto en su teorización. Entonces, la representación cosa, la representación palabra, el afecto, los estados del cuerpo y el acto. Eso son referentes de André Green. Y ustedes van a ver ahorita en el programa que uno de los, bueno, de los textos que me parecen como básicos para estar leyendo André Green son el esquema que él maneja. Uno de los primeros libros, el primer libro de Freud fue el de las afasias, y en ese trabajo de las afasias, que es todo un diálogo con los neuropsicólogos, los neurólogos de la época, va a hacer un esquema, porque él va a hacer hay dos tipos de afasias y él propone una tercera, hace este esquema de representación cosa y representación palabra. Me parece que tener siempre presente cuando uno está leyendo la obra de Green, la representación cosa y palabra de Freud, que además hay que tener en cuenta que ese trabajo no tuvo mucho éxito en su momento, pero es un trabajo que ya estaba publicado, de siempre, o sea, todos los analistas ya conocen, ahí estaba ese trabajo y que está incluido, el esquema está incluido en el trabajo de lo inconsciente de Freud, en sus trabajos de metapsicología, en el volumen 14, ahí viene en el trabajo del inconsciente, en el apéndice C, representación cosa y representación palabra. Me parece que ese es un básico para siempre tenerlo en cuenta con la lectura de André Green. Esa es una. La otra es la carta 52, donde habla de las diferentes memorias, por una parte, y por la otra, donde habla de cómo detrás del espasmo de sollozo y detrás del vértigo se va a encontrar siempre un otro, el otro de la prehistoria inigualable. Me parece que en la carta 52, entonces, es otro referente, porque entonces Green va a hablar del otro del objeto, que no es el sujeto. Y otro tercer referente esencial va a ser el proyecto de psicología para neurólogos. Y si leen el proyecto de psicología para neurólogos con el trabajo de Roberto Castro, que hace notas sobre el proyecto de psicología, o sea, nos ayuda a ir leyendo el trabajo del proyecto con Freud, de ahí entonces lo que es la representación cosa, la representación palabra, porque entonces lo que estamos viendo con André Green, que no se trata de la representación inconsciente, en la medida en que nosotros estemos pensando siempre en función de representación inconsciente, nosotros vamos a ver las cosas como representación inconsciente y entonces no vamos a poder ver esto que él va estudiando Green, estas formas de representación que no pasan por la representación palabra siempre, sino por estas representaciones generalizadas. Entonces, de eso se va a ir tratando su obra. Sus referentes, Lacan, Winnicott y Bion. Y de Winnicott va a tomar la transferencia, una transferencia que va a reconocer la proyección y no la interpreta. Y ahí está Winnicott. No le llega a llamar como Winnicott lo llamó ya en el 68 Winnicott, donde habla de Winnicott por Winnicott, que le llama la transferencia delusional. Y Winnicott ahí dice que es una de sus aportaciones, la transferencia delusional. André Green no la llama como transferencia delusional, pero sí hace mención a la transferencia. Entonces, lo que pasa, lo que ocurre es que se reconoce la proyección, pero no se interpreta. Para Winnicott se sostiene, pero no se interpreta. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte separa, entonces el paciente no admite que unamos. Entonces, por eso es importante reconocer la proyección aquí con el analista y no relacionarla con el pasado. Digamos, esa va a ir siendo una de las diferencias interesantes. Va a tomar de manera importante lo transicional, la imaginación del analista. Y entonces, para Winnicott va a ser, no se interpreta en esta clínica, para Winnicott va a ser el sostén y para Green va a ser todo su trabajo que hace del pensamiento clínico. ¿Sí? Lo que ocurre en la mente, el trabajo del analista.
Bueno, y de Bion, de manera importante, va a tomar el ataque al pensamiento. De su obra, de todo lo que ha escrito, tiene una amplitud. André Green nació en el año de 1927 y falleció en el 2012. A veces le decían el Winnicott francés. Y esto es interesante. Fíjense que había una paciente, la paciente que Winnicott vio en su trabajo de objetos y fenómenos transicionales. Nos podemos recordar que el trabajo de objetos y fenómenos transicionales lo publicó por primera vez en 1951 y tuvo mucho éxito, fue muy reconocido. Pero después, en el libro de Realidad y Juego, hay una segunda versión que escribió Winnicott de este trabajo de objetos y fenómenos transicionales, y ahí incluye 2 casos que no había incluido en la primera versión. Y un poco para decir que, pues, que no le habíamos entendido su propuesta de 1951 como él la estaba proponiendo, entonces incluye 2 casos. Y parece que, porque André Green tiene un libro que se llama Jugando con Winnicott. Y ahí en ese libro describe como esa paciente, creo que es esa misma paciente que Winnicott incluye ahí, luego la continuó, bueno, fallece Winnicott y la continuó viendo André Green. Muy interesante. Entonces, bueno, por ahí esta paciente le decía el Winnicott francés y creo que le decían el Winnicott francés. No sé si a él le gustaba demasiado eso, pero bueno, es una manera de referirse también a André Green. También lo han llamado el hombre del afecto, ¿no? Por el énfasis que retoma y marcando su diferencia con Lacan. Aquí, entre 1991 y 2011, o entre 1960 y 2011, es que encontré esas 2 fechas, pero se podría hablar de un nuevo proyecto, ¿no? Del psicoanálisis contemporáneo, con esta idea de eso es lo que marca lo contemporáneo, ¿no? Está su libro de locuras privadas. En el año de 1990 postula la especificidad del funcionamiento límite y propone definirlo con respecto a los límites mínimos de la analizabilidad. Claro, toda esta clínica tiene que ver con la dificultad de analizarse esos pacientes. Ahí es, ¿no? Los que han desertado o se suicidan, ¿no? Entonces esos límites de la analizabilidad son los que han llevado a pensar, bueno, ¿qué pasa, no? Y entonces establece la existencia de un nuevo campo clínico contemporáneo, haciendo de él su objeto de investigación. En 1996, con Lacan, con Winnicott, con Bion, articula lo intrapsíquico y lo intersubjetivo, siguiendo una lógica de la heterogeneidad, sostenida por un conjunto de nociones que le son propias: el par pulsión-objeto, las funciones objetalizantes, desobjetalizante, el trabajo de lo negativo, la estructura encuadrante, procesos terciarios. Uno de sus resultados innovadores es la teoría de la representación generalizada. Después tenemos el Narcisismo de vida y narcisismo de muerte de 1983, donde plantea las formas narcisistas. Este libro es producto de su tesis de doctorado. Él, que también está publicado, que se llama Narcisismo primario, estructura o estado, donde habla de las formas narcisistas, de la madre muerta, no tan famoso, ¿no? La madre muerta, que de repente no le gustaba tanto que ya fuera tan famoso nada más por la madre muerta, ¿no? Un poco yo creo como le pasó a Winnicott, que era famoso por el objeto transicional y todo lo demás se quedaba, bueno, parece que de repente tanto que nada más lo conocían por la madre muerta como que... Entonces dice... La madre muerta y los desafíos de la destructividad en las estructuras no neuróticas despliega la problemática de los fracasos y los impases de la cura, que en esta etapa entra en relación con la reconceptualización de la pulsión de muerte y sus destinos, y anticipa su libro sobre las malas sorpresas del análisis. Habla del narcisismo moral, habla del género neutro, la analidad primaria, que en el libro de Narcisismo de vida y narcisismo de muerte trae 3 formas narcisistas: la madre muerta, el narcisismo moral y el género neutro. La analidad primaria, que la podemos considerar como otra forma narcisista, se encuentra en su trabajo, en su libro del trabajo de lo negativo, de 1993, o sea, 10 años después. Después, por ahí de 2001, sale el libro del pensamiento clínico, y donde incluye hay un encuadre externo y hay un encuadre interno, de acuerdo al nuevo campo clínico extendido que propone Green, que es el de las no neurosis. Siempre dice que se trabaja en un pensamiento dialógico con el paciente, se trabaja la atención flotante, la contratransferencia,
El psicoanálisis contemporáneo nos integra en la noción de pensamiento clínico, el cual se apoya en el encuadre interno del analista. El trabajo psíquico del analista constituye un eje conceptual que permite volver a pensar la técnica desde la escucha hasta la interpretación. Y en cuanto al giro del año 20 de Freud, por una parte, el lanzamiento del proyecto colectivo del psicoanálisis contemporáneo, o sea, no solo es de Green, sino es de los psicoanalistas, un movimiento de los psicoanalistas para pensar el psicoanálisis contemporáneo, y por la otra, la profundización de la investigación personal de Green sobre la destructividad vista desde la pulsión de muerte. ¿Qué es lo contemporáneo del psicoanálisis? En la revolución silenciosa hace hincapié en que lo contemporáneo se ha vuelto una idea directriz, y ahí hay un libro que se llama Ideas Directrices para un psicoanálisis contemporáneo, del 2003, del proyecto revolucionario de un nuevo paradigma para dar respuesta a las crisis del psicoanálisis. Se trata de un programa de investigaciones que apunta a construir una matriz disciplinaria freudiana, pluralista y compleja. Así la describe Green en la entrevista que le hace Uribarri en el 2013. Entonces, otro texto interesante es este de Ideas Directrices para un psicoanálisis contemporáneo de 2003. A ver, otros textos, otras publicaciones de Green es El lenguaje en el psicoanálisis del 84, El complejo de castración de 1990, Las cadenas de Eros del 97, El discurso vivo, una conceptualización psicoanalítica del afecto del 98, La diacronía en psicoanálisis del 2000, El tiempo fragmentado del 2000, La nueva clínica psicoanalítica y la teoría de Freud del 2001, La causalidad psíquica entre naturaleza y cultura del 2005, Jugar con Winnicott, que les había comentado, del 2005. Entonces, ¿cómo podríamos ubicar, bueno, y toda la aportación que vino a hacer aquí a México en el año 2007, cómo la podríamos pensar? Si pensamos, por ejemplo, que en el 2011, en la entrevista que le hace Uribarri a Green, dice, es una edición de las 2 últimas entrevistas realizadas por André Green y ofrece una visión panorámica de su vasto recorrido, como es lo que estamos haciendo un poquito ahorita. Pues, ¿cómo podríamos entender lo que hace Green cuando viene a México? O sea, esos 2 volúmenes donde están su curso y sus 3 conferencias, ¿cómo lo podríamos como ubicar? Bueno, pues la propuesta sería que nos proporciona en el material que nos vamos a acercar ahora, una visión amplia de su teoría, de su clínica, de su pensamiento clínico y de sus aportaciones. Y lo podríamos considerar como el esquema del psicoanálisis contemporáneo. El esquema del psicoanálisis contemporáneo, porque de esto que nos plantea en México, creo que tenemos este curso y estas conferencias nos van a dar la posibilidad de seguirnos moviendo en los textos de Green, que como ven, es un gran trabajo que nos está legando André Green. También tiene el de pulsión de muerte en el 2008. Entonces, es una primera aproximación a lo que André Green vino en el curso que nos dio aquí, en el CIES, y de las conferencias que dio en la APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en la UNAM y en la Ibero, llevados por el CIES. Entonces, me parece que, pues, adentrarnos a André Green desde el curso que dio en México y de las conferencias, nos permite después seguirnos moviendo para seguirlo estudiando, porque realmente, pues, siempre nos garantiza un diálogo permanente con Freud, es impresionante. Y en la otra, pues irnos acercando a sus propuestas, que me parece que nos da una clínica para realmente trabajar esta clínica contemporánea con estos pacientes que nos ponen en jaque, ¿no? En cuanto a la analizabilidad, y que todos los que nos dedicamos a esto lo hemos vivido. A manera de conclusión, André Green, siempre dialogando con Freud, continúa el estudio del narcisismo, articulándolo con la pulsión de muerte. Analiza críticamente el papel del afecto, del ello y del pensamiento para trabajar las formas narcisistas, lo borderline, la no neurosis. Continúa trabajando el hijo en la organización antidepresiva de la madre de Winnicott, que Green llamará madre muerta. Continúa trabajando lo transicional de Winnicott, y él hace sus aportaciones. Continúa trabajando y hace aportaciones importantes a lo negativo, la negatividad, desde Freud
y desde Winnicott. André Green considera la aportación de transferencia de Winnicott, la transferencia delusional, y va a trabajar el pensamiento desde el trabajo de lo negativo con Freud y con Bion. Y también algo con Winnicott. Lo que pasa es que aquí con Winnicott hay algo muy interesante, porque no sé por qué no trabaja más de cerca también las aportaciones de Winnicott sobre el pensamiento, porque Winnicott tiene trabajo sobre el pensamiento y Winnicott en el año de 1949, o sea, antes, acuérdense que en el año de 51 publicó Objetos y Fenómenos Transicionales, en el 51 por primera vez, pero en el 49 ya había publicado La mente y su relación con el psiquesoma. Este artículo del 49 le sirve de influencia a Bion para hacer sus desarrollos sobre el pensamiento, su teoría del pensamiento de Bion, que es la que toma André Green. Y entonces, bueno, pues Green se basa para trabajar todo lo que es el pensamiento, lo negativo, con Freud, con Bion, no tan de cerca con Winnicott, que también Winnicott tiene toda una serie de aportaciones al planteamiento de la mente y el funcionamiento de la mente, porque lo que vamos a ir viendo que en estos pacientes hay una manera de pensar. Entonces, por eso es importante todo el tema del pensamiento. Y bueno, y en el año de 1950 se publica el proyecto de psicología para neurólogos. Y me parece que es muy importante para pensar, y eso no lo dice Green, que sabemos que Freud había dicho que no se publicara, ¿no? Todo lo que elaboraron antes del año 50, que no estaba el proyecto de psicología para neurólogos, son aportaciones de ellos. Y a raíz de que se publica el proyecto de psicología para neurólogos, me parece que se puede marcar un momento para pensar lo contemporáneo, porque ya el proyecto para pensar a Pierre Aulanier, el proyecto para pensar a Green, el proyecto me parece que ya marca una diferencia y eso nos ayuda a darle también, marcar lo contemporáneo. Dijéramos que están los contemporáneos sin el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Que está Klein, ¿no? Pues no le conocían el proyecto, Winnicott, de los que dijimos, ¿no? Bion. Y en el momento en que ya se publica el proyecto, entonces el proyecto de psicología para neurólogos me parece central para pensar toda esta clínica, ¿sí? O sea, que hay que irlo estudiando poco a poquito. Y entonces, lo que ya dijimos, va a marcar siempre sus diferencias con Lacan, donde dice el significante no solo en el lenguaje, sino lo heterogéneo del aparato psíquico en su constitución y su funcionamiento. Bueno, hasta ahí es lo que sería una introducción a Green en general y a su obra.